Son las 9 de la mañana con 9 minutos. Estamos de regreso. Ya estábamos anunciando hace un instante que se viene nuestro panel. Ahí tenemos imágenes de Plaza Baquedano. No se observa todavía precipitaciones muy intensas. Han caído algunas gotas. Nuestros panelistas nos decían que por ahí estuvieron sintiendo. También ahí estamos observando otras zonas de la capital para que podamos también ver cómo está el panorama a la expectativa de las precipitaciones en la capital. Saludamos a quienes ya están con nosotros. Nos acompaña la presidenta del Partido Regionalista Verde, Flavia Torrealba. ¿Cómo está, Flavia? Muy buenos días. Hola, buenos días a ambos y a la gente que nos escucha, por cierto, que nos da permiso además para entrar a su casa. Exacto, que nos abre la puerta para poder compartir también con ellos la conversación. Lo mismo que con Jorge Acosta, director del Programa de Salud y Bioética del Instituto Res Pública. Jorge, también bienvenido nuevamente acá al panel. Muy buenos días, don Rodrigo, muchas gracias. Buenos días, Flavia, un gusto como siempre estar en Radio Usach. Oiga, nos vamos de inmediato a los temas que nos convocan y quedarnos un poquito con esta discusión contra el tiempo que se sigue haciendo en torno a la ley corta de ISAPRES, un tema que ya lo decíamos, genera preocupación no solamente desde el punto de vista de las ISAPRES, sino que también de quienes están discutiendo este tema en el Parlamento. Varias cosas para ir tomando en cuenta. Una de ellas tiene que ver con el Ejecutivo que estuvo presentando indicaciones durante la jornada del día de ayer. Particularmente una de ellas se tiene que ver, por ejemplo, con la prohibición de repartir utilidades a las ISAPRES que efectivamente no hayan cumplido con el pago de deuda, el plan de pago y el alza que se va a estar materializando, digamos, mediante una prima extraordinaria. Aparte de eso, vinieron también algunas críticas respecto a las características que han asumido estas indicaciones y se criticó, por ejemplo, que no se haya incorporado aspectos clave como recálculo de la deuda por parte de sectores también de la oposición. Frente a ello, quería citar algunas opiniones que han ido surgiendo al fragor de la conversación. El ex superintendente de salud, Patricio Fernández, lo recoge el Mercurio, dice que fue un error del Ejecutivo haberse hecho parte de una comisión técnica que trabajó la ley del Senado, que estuvo varios meses en eso y luego alejarse de esas soluciones al momento de presentar las indicaciones. También queríamos revisar algunas declaraciones de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Dependemos de la voluntad de los parlamentarios para que logremos un acuerdo y salir en la fecha con este proyecto de ley y lograr cumplir la sentencia. Y finalmente quería también recoger algunas declaraciones que estuvo entregando en el programa que nos antecede, en Línea 1 con Alejandro Guiller, el ex ministro de Salud Emilio Santelices. Él dijo que va a salir efectivamente esta ley, pero lo que va a salir, en vez de evitarse una muerte súbita, si es que no saliera, va a ser una respiración artificial porque por algún tiempo, que va a mantener la incertidumbre en el sistema y va a generar nuevas tensiones. Es parte del diagnóstico que se está haciendo a nivel político, pero quiero también saber cómo lo están siguiendo ustedes, cuáles son los diagnósticos y cómo ver un panorama bien complejo mirando el 12 de mayo bien cerca. Flavia. Bueno, es bien difícil hablar del tema de las ISAPRES. Quiero que pongamos también el contexto de cuál es la cantidad de gente que está afectada. Nosotros tenemos 3.300.000 más o menos. Hoy día 2,7 en ISAPRES. Porque ha perdido mucho, ha bajado harto la afiliación a las ISAPRES. Del orden del 20% se podría decir, incluso menos. Exactamente. Y el resto, los 16 millones, 17 millones que quedan, son toda gente que está en FONASA. Ese es el contexto en el que estamos hablando y de la gente que va a estar afectada. Por cierto que esta es la clase media básicamente y eso le da un cariz especial a la discusión, que siempre es la clase media la que sostiene todos los golpes de las fallas del sistema y lo asisten pocos instituciones o la infraestructura estatal, digamos, hace que la clase media se las arregle sola. Entonces, vamos a señalar que la deuda de las ISAPRES también hay que recordar que se genera porque los dueños de las ISAPRES cobraron más dinero del que correspondía por unas fallas en los cálculos y que se repartieron las utilidades, es decir, cobraron de más a alguna gente y se gastaron el dinero. Y ahora la industria quiere que hagamos un nuevo trato, digamos, y que una vez que se pronuncia la Corte Suprema, donde dice tienen que devolverle la plata que le gastaron y le cobraron de más a la gente. Que llevan 1.600 millones de dólares. Exactamente. Vaya usted y tienen, señores de la ISAPRE, que devolver esta plata porque es dinero casi mal habido, digamos, es mal cobrado.
Y la ISAPRE, la industria, por cierto, le pide al gobierno que resuelva el problema. Esto es un problema de larga data. Sí. Es como que al gobierno del presidente Boric le ha tocado resolver todos los problemas que se han ido acumulando a lo largo de estos años. Como que hay un estallido institucional que tenemos que enfrentar. Y el gobierno está con una propuesta que a mí es la que me parece más inteligente. Nosotros la hemos estudiado mucho en el partido también, que es esta de ir incorporando un seguro especial adicional para que FONASA pueda ir respondiendo a los requerimientos de seguro de salud, porque la gente va a seguir requiriendo la salud y en cualquier caso va a haber problemas con el sistema de las ISAPRE, o quiebre el sistema completo porque no se llega a acuerdo en el Senado, o de a poco, digamos, van a quebrar un par de ISAPRE y va a haber algunos problemas. Por lo tanto, al Estado lo que le corresponde es generar un marco, una institucionalidad que le permita ir resolviendo el tema que tiene que atender finalmente, que es el de la seguridad en cuestiones de salud, que es uno de los motivadores más elementales de los seres humanos. Sí. Alimentación, salud, vivienda. Y me parece que el gobierno está haciendo todo lo que puede, pero la derecha no está siendo demasiado razonable en esta discusión y quieren introducir un concepto que es la solidaridad, que paguemos todos, digamos, que se reparta esta fiesta que hicieron los dueños de las ISAPRE, y bueno, tal vez una cuestión que hay que estudiar si es que la derecha está también dispuesta a introducir el mismo criterio de solidaridad en las ISAPRE. Si la regla es para los dos sistemas, a lo mejor vale la pena conversarlo, pero no solo cuando es negocio solo para uno. Jorge, te escucho también para poder entrar también en la temática, ¿cómo lo observas tú también? Sí, yo estoy de acuerdo en que el gobierno ha hecho todo lo que puede, pero ha hecho todo lo que puede para que quiebren las ISAPRES, para erradicar las ISAPRES del sistema de salud, tal como lo dijo Camilo Cid pocos meses después de asumir como director de FONASA, porque fue el liderazgo de un socialista, de un hombre de izquierda, de credenciales de izquierda que nadie puede cuestionar, como Juan Luis Castro, que hizo un extraordinario trabajo llamando, apenas llegó el proyecto del gobierno a la Comisión de Salud del Senado, para hacer un amplio acuerdo al que concurrieron muchos representantes del gobierno, de la Superintendencia, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Salud, acuerdo en el cual participaron desde Revolución Democrática hasta la Unión Demócrata Independiente, acuerdo de una comisión que era presidida por un ex subsecretario del actual gobierno del presidente Boric, el ex subsecretario de Salud Pública, el subsecretario Cuadrado. Y ese acuerdo inédito, que establecía que se pudieran cumplir los dos objetivos del fallo de la Corte Suprema, que uno podría estar de acuerdo o no con que la Corte Suprema falle a nivel general y de forma retroactiva, esa es otra discusión, pero bueno, el fallo está y hay que cumplirlo. Y los dos pilares eran: uno, que se mantuviera la estabilidad del sistema, y dos, que las ISAPRES pagaran lo que tenían que pagar. Y ese acuerdo posibilitaba aquello. ¿Y qué es lo que hizo el presidente Boric? ¿Qué es lo que hizo su Ministerio de Salud? ¿Qué es lo que hizo el segundo piso? No reconocieron el acuerdo, le quitaron el piso, sacaron la posibilidad de que se cumplieran esas dos posiciones, y de hecho fue tanto así que, a pesar de que el Senado democráticamente aprobó incluso algunos elementos que permitían, ¿cierto?, la sostenibilidad del sistema, después fueron los parlamentarios de izquierda radical los que fueron a el Tribunal Constitucional, que evidentemente ratificó que se podía hacer algo como, por ejemplo, la mutualización, pero siempre y cuando tuviera el respaldo del gobierno. Es decir, si hay algo que está absolutamente claro hoy día, es que si caen las ISAPRES y consecuentemente con aquello caen las clínicas y los 6 millones de personas que están en FONASA, porque no olvidemos que esto no es problema solamente de los que están en ISAPRES, también de los pacientes que están en FONASA y que se atienden en clínicas y que después no se van a poder atender porque esas clínicas van a cerrar, esa responsabilidad va a ser absoluta y completamente del presidente de la República y de este gobierno, que no ha querido doblegar su posición desde el programa de gobierno en adelante y restricta de terminar con las ISAPRES, porque lo que no tienen con los votos en el Congreso lo quieren imponer
aprovechando la situación que hay hoy día a propósito de el fallo de la Corte Suprema. ¿Había espacio para acuerdo? Por supuesto que sí. ¿Era amplísimo? Por supuesto que sí. Pero lamentablemente hoy día el gobierno no ha querido llevarlo a cabo y estamos a 4 días de que se vence el plazo, con unas indicaciones que fueron presentadas ayer y que, según la evaluación de tantos sectores de oposición como del oficialismo, especialmente los que están en el Congreso, son insuficientes para que se resuelva el problema de fondo. Flavia, vuelvo contigo y entremos un poquito también en lo que planteaba recién Jorge. Se había establecido cierto acuerdo, pero también hubo bastante inquietud respecto a las características que tenía la mutualización. De ahí que se haya ido al Tribunal Constitucional, en fin, y el desarrollo que tuvo finalmente. Pero se pone sobre la mesa el tema de que en algún momento hubo posibilidad de acuerdo. ¿Cómo ves también ese argumento? Bueno, los acuerdos pueden ser buenos acuerdos o acuerdos lesivos para el interés general. Yo creo que aquí están claramente establecidas las posiciones. A mí no me parece justo que las ISAPRES se hayan gastado la plata de los chilenos y ahora con gastos del Estado, digamos, de todos los chilenos, de la persona que paga el pan, vamos a tener que pagar la fiesta que se dieron los accionistas de las ISAPRES. Entonces es un sistema claramente fallido. Si solo funciona para los beneficios de los accionistas y no pensando en que en la sanidad pública, este es un negocio de privados que está dispuesto, digamos, a recoger ganancias y no a distribuir las pérdidas. Entonces ahora la gente que menos tiene, digamos, que paga el PAN, que paga impuestos, va a tener que, a través indirectamente de lo que pretende la derecha, de esos impuestos, pagar esta deuda millonaria que generaron las ISAPRES. Por lo tanto, ahí hay un criterio de carácter moral. Este es un sistema que no está pensado para ser un elemento que ayude a la sanidad pública. Insisto, es un negocio que tiene su origen, todos sabemos, en los 80 y en las doctrinas de la época donde surgen las ISAPRES y surge también las AFP. ¿No habría incentivo entonces para mantenerlas a flote? Yo creo que al gobierno lo que le interesa, y ahí yo, Jorge, no te puedo permitir que tú supongas una mala intención del presidente de la República, porque yo soy parte de este gobierno, digamos, soy presidenta de un partido oficialista y evidentemente la preocupación de todos los oficialistas, no solo del presidente de la República, es que no se afecte la salud de la gente. El tema ¿es justo concurrir con otra vez otro gasto para salvar otra vez a una empresa privada que se gastó la plata, que que recogió de manera ilegal? La Suprema dice que no, que las ISAPRES tienen que devolver la plata y tienen que devolverla. El tema es, si la devuelven ahora o la tienen que devolver ahora, quiebran las ISAPRES, cierto. Si se les da el plazo que corresponde y que viabiliza ambas cosas, me parece que es lo más razonable y hay acuerdo ahí. El tema es, estas ISAPRES, lo dicen los expertos, tú eres un experto en el tema también, digamos, que es oxígeno, que es una medida transitoria. Es lo que decía también el ministro Santelice también en la conversación. Efectivamente, y tal vez lo que hay que hacer es llegar a este acuerdo que, por muy transitorio que sea la solución, vaya permitiendo generar un sistema que efectivamente atienda la sanidad pública y no el negocio de las ISAPRES. A lo mejor tenemos que ganar un poco más de tiempo y la mutualización, hablemos de la mutualización, pero hablemosla no solo en las ISAPRES, sino también en las ISAPRES y en las AFP. Jorge, ahí también me quiero quedar, obviamente dejo espacio para responder lo que sea pertinente, pero además hacer esa lectura respecto a este proceso de darle oxígeno a lo que es la ISAPRES y efectivamente apuntar a una transición dependiendo de cómo se vayan dando los diferentes elementos del diálogo y del debate. ¿Cómo ves también el tema de que muchos observan como una situación terminal ya las de la ISAPRES, independiente de que se apruebe o no esta ley? Yo entiendo que Flavia me diga que no me puede permitir hacer una crítica política al presidente, pero lo que yo no puedo permitir... Usted le supuso pero lo que yo no puedo permitir es que se diga algo que no es apegado a la verdad. Por ejemplo,
no se está hablando en ningún minuto de entregar recursos públicos, de entregar recursos de los impuestos a la ISAPRES. Eso no va a ser así. Y nunca ha sido... Directamente a través de los esfuerzos que va a tener que hacer FONASA. Muy por el contrario. Si quiebran las ISAPRES, y hay un estudio del Instituto de Políticas Públicas en Salud, del IPSUS, de la Universidad de San Sebastián, de Carolina Velasco, que muestra con claridad que si quiebran las ISAPRES, solamente considerando los recursos que hay que gastar por parte del Estado, porque quiebran las ISAPRES para atender a los pacientes GES y que están con seguro catastrófico, asciende a los 68 mil millones de pesos, 71 millones de dólares. ¿Y por qué? Porque hay personas que les da lo mismo que se ponga en riesgo la salud de los chilenos. De eso es lo que estamos hablando. Porque aquí se dice, pero te voy a explicar por qué, Flavia. Te puedo explicar. Yo te escuché con atención. Te escuché con atención y te aseguro que me mordí la lengua porque varias cosas no estoy de acuerdo, pero te pido que me escuche. Hay muchas cosas, por ejemplo, que hay que decir con claridad. Si es que se dice, las ISAPRES se gastaron la plata, ¿tú sabes en qué se gastaron la plata? ¿Saben que se gastaron? Se repartieron en un 98%, en un 98% se gastaron la plata en prestaciones para los usuarios. Si las ISAPRES van a quebrar ahora, no es que vayan a quebrar porque van a dejar de tener utilidades. Van a quebrar porque incluso si se aplicaba el acuerdo del Partido Socialista a la UDI, tenían que devolver el equivalente a 14 años de ganancias. Hoy día lo que se le está pidiendo es equivalente a 4 veces el capital que tienen las ISAPRES. Entonces es súper fácil llenarse de frases del estilo que son bien poco apegadas a la verdad, de decir, no, es que aquí se están llevando los empresarios la plata de los chilenos a sus bolsillos, porque no es así. Y además, y termino con esto, de verdad te pido que me escuches, y termino con esto. Además, dentro del sistema ISAPRE, efectivamente, sí existe solidaridad, como la solidaridad que existe en cualquier seguro, porque la plata que pagan los más jóvenes que se enferman menos, se usa para atender a los más viejos y más enfermos que se atienden más. Entonces, cuando tú impones una posición del gobierno en contra del acuerdo mayoritario que hay en el Senado, lo único que están logrando es que se radique del mapa de la seguridad social a las ISAPRES, pero los que paguen con su salud por las ineficiencias del sistema son los chilenos, porque hay algo de lo que no se habla, Flavia, y con esto termino, perdón por extenderme. No se habla de los 2,7 millones de chilenos que están en lista de espera y que el Estado los maltrata. No se habla de los 350.000 chilenos que esperan 1 año y medio por operarse y el Estado los maltrata. No se habla de los 44.000 chilenos que fallecieron el primer año del presidente Boric en el gobierno y que fallecieron antes de que el Estado le entregara una atención que se comprometió a realizar. Entonces, cuando se idealiza el sistema estatal, lo que no se dice es que se va a terminar sobresaturando con otros 2,7 millones nuevos de pacientes de ISAPRE. Y los que terminan pagando el pato, lamentablemente, son los más pobres siempre. Flavia. Bueno, yo le pregunto, ¿usted si fuera senador votaría a favor de la indicación entonces que le prohíba a las ISAPRES retirar utilidades durante un tiempo determinado para que cubra su deuda? Pero por supuesto que sí, eso estaba incluido en el acuerdo. ¿Por qué se niega la derecha? Entonces? Pero si eso estaba en el acuerdo, la derecha se niega terminantemente a votar a favor de esa indicación. En el acuerdo del Senado. ¿Y por qué ahora la derecha se niega entonces a que lo que ahora ISAPRES... se está sosteniendo es que se respete el acuerdo de manera completa e integral, porque uno puede hacer un acuerdo y en un acuerdo hay cosas que a uno le gustan más y que le gustan menos, pero lo que no puede pretender el presidente es que solamente se aprueben las cosas que le gustan a él y las que no le gustan las baje del acuerdo, porque porque cuando tú dices pueden caer 2 ISAPRES, las 2 ISAPRES que pueden caer tienen la mitad de los usuarios. Y yo soy médico, yo atiendo todos los días pacientes y cuando veo la angustia que tienen los pacientes que no saben qué es lo que va a pasar, si se van a poder seguir atendiendo, la angustia que tienen muchos pacientes que tienen que ir a atenderse a una clínica y no tienen la plata para pagar particular, porque hoy día tienen que pagar particular y después reembolsar. Entonces, claro, quizás para los senadores, para los diputados que tienen grandes sueldos, es súper fácil reembolsar, pero los 2,7 millones de chilenos que están en FONASA no son ricos. Muchos son conductores del Transantiago, son profesores, son jubilados. Entonces, este mote que también se dice, no, es la salud de los ricos, es no entender. En Chile no tenemos 2,7 millones de ricos. Es gente de trabajo, gente de esfuerzo, que se ha roto toda su espalda y sus pulmones para poder juntar las luquitas, para poder tener una salud un poquitito más digna. Y no porque sean arribistas, como algunos creen, sino porque están enfrentados al drama
porque eso es lo que es al drama. Ayer me iba a ver una paciente FONASA que me dijo, doctor, ¿sabe por qué lo vengo a ver? Porque me dijeron que me iban a dar para atención de diabetes e hipertensión en agosto, que pidiera ahora para septiembre. Y la persona tenía un problema hoy día. De eso es lo que estamos hablando. Si pudiéramos poner las prioridades en el corazón, ¿cierto?, de las prioridades de las personas, la prioridad de la política, en el corazón de la prioridad de las personas, podríamos avanzar. Y lo hicimos, Flavia. Lo hicimos a propósito del COVID, porque no toleramos que a ningún chileno que lo necesitaba le faltara un ventilador mecánico. ¿Por qué no hacemos lo mismo para resolver las listas de espera? ¿Por qué no hacemos lo mismo para que las personas se puedan atender? Entonces hay una ideología de que el mal está en la salud privada, en vez de darse cuenta que el mal está en la forma indigna que el Estado trata a los chilenos durante tantos años. Flavia, vuelvo contigo y hablar un poquito también desde una perspectiva ya mirando un poco el futuro. Todavía no tenemos claro qué va a pasar con la ley, pero sí por dónde va también la figura de las ISAPRES, de qué manera también podemos ir buscando alternativas de transición. No sé cómo lo has estado observando tú. Sí, yo creo que el tema de las ISAPRES no tiene demasiada vuelta, entre otras cosas, es porque además el trato indigno que dice el doctor acá presente es porque los doctores no atienden por FONASA. Ese otro capítulo. Yo atiendo por FONASA. Lo felicito porque conseguir un médico que atienda por FONASA y reconozca el sistema público como una alternativa para la gente que no puede pagar Eso ISAPRE. Depende si FONASA quiere o no. Bueno, pero los doctores se niegan a atender por FONASA. Uno de los problemas que tenemos las mujeres es que nos tenemos que quedar algunas en el sistema ISAPRE, las viejas en particular, porque los médicos que nos atienden, que habitualmente uno consulta, no atienden por FONASA, entonces uno no se puede cambiar tan fácilmente al sistema público, que es lo que uno querría, digamos. Pero además el tema del sistema público efectivamente es un tema que es un problema en todo el mundo. Todos los países del mundo, todos los gobiernos de todos los colores tienen este problema, porque es una base. Nosotros no nos negamos, por cierto, a que haya una salud mixta, de financiamiento mixto, donde haya una salida para los más ricos y donde, pero tiene que haber un mínimo de trato para la gente, donde no se mueran efectivamente en las listas de esperas por pobre, donde no tengan que ir a rogarle buscando listas de médicos que no quieren atender por FONASA y que prefieren, o que atienden por FONASA los mismos médicos, porque eso pasa mucho también, que atienden en sus consultas por ISAPRE y se autoderivan, digamos, a los hospitales. Hay una serie de problemas que también tiene el sistema y los atienden particulares ocupando la infraestructura pública, que es un gran tema del que yo creo que en algún momento vamos a tener que hablar también. Cuáles son los límites y los vicios y los abusos que van desfinanciando al sistema público, y por eso no hay esa atención digna que dice el doctor acá presente que necesitamos para toda la gente. Creo que el sistema ISAPRE hay que ayudarle a no desatender efectivamente las urgencias, pero creo que es un sistema que no da para más. En cualquier arreglo, digamos, las ISAPRES van a desaparecer como en la forma que la conocemos ahora. Probablemente muten en alguna dirección y ahí hay que buscar una salida concordada y tenemos que ganar tiempo. Por cierto, yo creo que la postura del gobierno, la postura de la ministra ha sido la propuesta más inteligente, porque los abusos tampoco se pueden permitir. Jorge, para ir cerrando el bloque, quedarnos también un poco con la mirada prospectiva de lo que puede pasar en estos escenarios. La figura de las ISAPRES me da la impresión, tal como decía Flavia, que se ve bastante desfortalecida y hay que ver qué va a pasar con esa figura. Si va a mutar a seguros de salud complementarios, si efectivamente el Estado va a tener que hacer algo también con las ISAPRES, en fin, si eventualmente en un escenario de quiebra puede también comprar alguna de ellas. No sé, ahí se me vienen a la mente muchos escenarios. Mira, sin duda que hay muchas cosas que hay que cambiar de las ISAPRES como funcionan hoy día, y lo que más es frustrante es que haya acuerdo en esas cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, tanto se ha hablado, de hecho hay un proyecto de ley del año 2010, digamos, del tiempo en que está Mañalich, primera vez de ministro de Salud, de hacer un plan universal de salud, un plan de salud universal, que también el doctor Santelices trabajó arduamente en eso en el gobierno anterior. A mí me gustaba mucho Mañalich, era un gran ministro y sus propuestas eran muy interesantes. Hubo una propuesta también del Consejo Constitucional, nosotros en el Instituto República levantamos una propuesta del plan de salud, garantizado de salud también. Es decir, un plan que actúe efectivamente como un seguro, que reconozca
que evidentemente se puede, digamos, distribuir el riesgo de enfermar en la población porque no tiene culpa una persona de enfermar y no podemos como médicos nosotros decirle al paciente con cáncer que porque no tiene plata no va a recibir tratamiento. Eso es inhumano, es inmoral, es injusto. Entonces lo que hay que hacer es un sistema en el cual se pueda distribuir el riesgo de enfermar y que haya la posibilidad de que las personas se puedan cambiar de asegurador, sea privado o sea estatal, y que haya una compensación por riesgo. Es decir, que en la medida que las personas con mayores enfermedades se concentran en una ISAPRE o en FONASA, se paga especialmente a esas personas para que puedan tener una atención. Hasta cierto punto algo de eso existía hoy día al interior de las ISAPRES, porque no olvidemos que las ISAPRES no reciben aportes estatales, solamente son de sus propios afiliados. Bueno, ahora, el copago cero vino a resolver un tema importante. Es que bueno, y lo segundo que quiero decir, que es lo más importante, que no hay que olvidarlo. Hoy día la brújula del gobierno está en Alaska, no está aquí. El problema de los chilenos hoy día no era el copago cero. El problema de los chilenos era que no los atendían. Cero. No, es que no los atendían, Flavia, si eso es lo dramático. Cuando tú tienes una familia que recibe un llamado del Estado, que le dice, sabe que ya tenemos la atención de la cirugía que su abuelito está esperando, o ya lo va a atender el diabetólogo que está esperando, y ¿sabe lo que responde la familia? Es que mi abuelito murió hace un mes, o murió hace un año. Eso es denigrante. Eso es un maltrato brutal del Estado, y lamentablemente este gobierno que le dice a los chilenos que la respuesta a todos sus males pasa por el Estado, no puede tener una administración tan deficiente como la que tenemos hoy día, con las listas de espera históricas más grandes y que está aumentando también en los tiempos de espera. Entonces, cuando me dicen que se resolvió el problema del copago cero, resuelve un problema que hoy día no es problema, porque en la práctica, cuando las personas no podían pagar, esa cuota se condonaba. Entonces, el problema hoy día es que nos acostumbremos a respuestas como las que tuvimos el año pasado, Flavia. Acuérdate, falleció una niña en San Antonio de 2 años con un virus encicial y el subsecretario de redes asistenciales salió diciendo que no habían camas en el sistema público más que en Arica, y lo que no hicieron fue aprovechar la capacidad instalada de las clínicas de Santiago, y esa niña probablemente podría haberse salvado si no se hubiese impuesto la ideología de decir que todo pasa por el Estado. Abrámonos a lo que hicimos en la pandemia, donde moros y cristianos, la gente del Estado y la gente de los privados, la gente de oposición y la gente del oficialismo reconocieron que todos los recursos disponibles tenían que estar al servicio de las personas. Pero, eso es lo que hay que hacer. Pero partamos de un diálogo honesto. Un diálogo honesto. Es lo que vengo pidiendo desde que me senté. Porque usted está diciendo que en 2 años se han provocado todos los problemas del Estado y que el presidente Boric, usted está usando el tema de la salud. Yo dije que se habían agravado, como una herramienta que se han para generado. atacar a un gobierno determinado que está encabezado por un presidente. Eso no se hace, don Jorge. No, sí se hace. Y le pido se hace que seamos y se denuncia porque honestos. es lo que han visto. Pero si los datos los entrega el gobierno. Seamos honestos en esta discusión. Los datos gobiernos de la entrega el concertación han avanzado todos un poco. Concertación que mató el Frente Amplio. ¿Quién mató la concertación? Mire, a mí no me haga cargo el Frente Amplio. Pero si se tendrán que defender, al se tendrán que defender el Frente Amplio lo que quiera, digamos. Yo lo que le estoy diciendo es que cada gobierno ha logrado un avance en materia de salud. El horizonte que tenemos todavía es muy dificultoso. No hay ningún gobierno que en 2 años haya provocado los problemas de salud que usted señala que se están provocando. Entonces, es muy deshonesto usar el argumento de la salud para atacar un gobierno que lleva 2 años. Yo estoy diciendo los datos y que ha publicados por el propio algunas gobierno. Cosas que no había logrado ningún otro gobierno. Entonces, partamos, si vamos a conversar, son las 9:37. Voy a pedirles que hagamos un paréntesis. ¿Cómo que no? Revisemos cuando el sistema estaba quebrado. Sí. ¿Se acuerda usted cómo era en los 80? No, usted era muy chico. Yo me acuerdo yo nací cómo en 86. Era. Por eso, yo soy anciana ya. Y a mis 57 años me acuerdo perfecto cómo era atenderse en el sistema público en los 80. ¿Me entiendes? Paréntesis. No había sábanas, no había cátedra. Vamos a escuchar un poco de música. Eric Carmen, Hungry Heart. Volvemos acá en Enlace USACH en nuestro panel. 9:42 con 42 minutos. Seguimos, el debate siguió durante la música, incluso acá junto a Flavia Torrealba, Jorge Acosta, quienes nos acompañan en el panel del día de hoy, pero vamos a cambiar a otro tema. Queremos centrarnos en el tema de la actualización de la Política Nacional de Convivencia Educativa. Es un anuncio que ha hecho el Mineduc, contempla varios temas, proyecto de ley, también medidas específicas, y dentro del plan de acción se considera, por ejemplo, ya lo decíamos, presentación de un proyecto de ley que fortalezca la convivencia escolar, diseñar e implementar cursos o programas de
formación continua para directivos, docentes y asistentes de la educación respecto a lo que es el aprendizaje socioemocional y gestión de conflictos. Además, aprovechar las pruebas CINCE para monitorear el estado de convivencia escolar en las escuelas y la generación de bases de datos para contar con mejor información y además el despliegue de campañas comunicacionales. Es parte de lo que se tiene contemplado en este plan, que fue trabajado en forma interministerial, también con las comunidades, y que queremos entrar también a conversar con nuestro panel. Jorge, parto contigo ahora. Mira, cuando yo lo leí me hizo recordar este plan que presentó también la ministra de Desarrollo Social a propósito de la situación vivida, ¿cierto?, en Valparaíso y Viña del Mar cuando sufrieron los incendios, ¿cierto?, del verano. Cuando dijo que se iba a demorar en torno a 6 semanas, 8 semanas en preparar una propuesta integral que también tenía hartos categorías, subcategorías, títulos grandilocuentes, y la verdad es que estamos enfrentados a un frente de mal tiempo bien intenso, el que se viene hoy día en gran parte del territorio nacional, y más allá de los grandes y grandilocuentes anuncios que se pueda dar, la pregunta es: ¿todas las personas que lo necesitan van a tener un techo para poder resguardarse? ¿Todas las personas que lo necesitan están teniendo un plan de construcción y reconstrucción de sus casas? Y no sé si hay respuesta para aquello. Quizás sí hay, y si es así, enhorabuena y se felicita. Pero está la duda. Y con respecto a lo que dice también el ministro, la convivencia escolar, bueno, puede hacer un plan extraordinario, como les digo, presentado con bombo y platillos, pero tenemos problemas enormes de convivencia escolar. Miren ustedes, por ejemplo, cómo se ha horadado el funcionamiento de liceos públicos emblemáticos como el Instituto Nacional y todo lo otro emblemático. Yo tuve la suerte de estudiar en el Nacional, y lo que uno veía es que había una pérdida de respeto absoluto por la autoridad. Había una pérdida de respeto absoluto por los profesores, por los inspectores, por el rector. No olvidemos que se le quemó o se intentó quemar arrojándole benzina a un profesor hace no poco tiempo atrás. Y voy a hacer al tiro la prevención para que Flaya no me diga que estoy diciendo que el problema es este gobierno, sino que sé que esto viene hace mucho tiempo atrás, pero y son muchas autoridades municipales, muchas autoridades de gobierno que no se han fijado que quizás el problema más importante, que uno lo podría resumir de alguna manera, es el principio de autoridad, el respeto, el saber que los jóvenes que se están formando cuando hacen actitudes casi de rebeldía, le están exigiendo al adulto responsable que sea adulto responsable y que le ponga un límite. Eso es lo que hacen también, lamentablemente, la forma en que, digamos, fisiológicamente funciona, digamos, la adolescencia. Y hasta hoy lo que ha pasado es que muchas veces se dice que lo que dice, ¿cierto?, el adolescente es ley, sin darse cuenta que muchas veces no corresponde, como por ejemplo las normas básicas de respeto. Y eso hace también que se pierda el respeto hacia el lado, que se pierda el respeto hacia los otros estudiantes, que se pierda el respeto y que se generen espacios de bullying. Por lo tanto, si esto uno ve que en un año más, en 2 años más, hay cosas concretas, enhorabuena que se haya avanzado, pero si es solamente un poquito la información y la parafernalia, va a ser un poquito decepcionante. Flavia. Hay hartos puntos, ahí hacía mención Jorge también a lo que ha sido tradicionalmente esta figura de la autoridad dentro de los mismos establecimientos educacionales, que estaría siendo puesta en entredicho en el último tiempo. No sé cómo lo ves tú. Sí, en más de una oportunidad yo he señalado que una de las cuestiones básicas para la convivencia social es el respeto por las normas y por la ley. Nosotros tendríamos la mitad de los problemas de seguridad público resueltos si la gente tuviera respeto por la ley que impera en este país. Lo mismo pasa en los colegios. Yo creo que efectivamente este es un intento del ministerio. Yo, aquí no tengo tanta esperanza, porque creo que ya los colegios son unidades muy intervenidas. Y creo que justamente las herramientas que no se están entregando son las herramientas que le devuelven la autoridad al docente. El docente está muy intervenido por muchos planes, programas, apoyos psicológicos, intervenciones a la comunidad, pero hay un elemento central que es el profesor, la profesora que está dentro del aula y que efectivamente no tiene las herramientas para manejar los cursos porque está muy cuestionada la autoridad en eso. Mire, curiosamente, don estamos de acuerdo. Jorge, estamos de acuerdo. Me parece muy bien. Porque sí hay una pérdida de sentido de lo que es el proceso educativo. Y se está entendiendo el colegio como un espacio de socialización y está reemplazando otros espacios también, o pretende resolver problemas que se resuelven en otros espacios con otras intervenciones. Entonces se va deteriorando el proceso educativo porque yo y ahí estoy con algunos de los
exigencias del Colegio de Profesores que ponen el énfasis en que no están recibiendo los profesores y las profesoras los elementos que necesitan para una mejor proceso de enseñanza, porque los niños van a eso. Además, van a socializarse, aprender a convivir en comunidad, aprender normas, pero principalmente son los procesos de enseñanza-aprendizaje los que se han visto más deteriorados. Sí. Entonces, yo espero que estas intervenciones otra vez sean atingentes, pero creo que tenemos que, cuando las cosas van mal, uno tiene que volver al inicio. Y las escuelas, los liceos, son espacios donde uno aprende cosas que le habilitan para funcionar en el mundo. Y creo que eso es lo que está más postergado, y creo que también el elemento central ahí, el eje el que articula esa acción, es el profesor, la profesora, y hay demasiada cosa alrededor. Yo veo a los niños y están completamente intervenidos, sobre todo por este tema del bullying. A lo mejor no necesitan tanto psicólogos, sino un profesor y una profesora empoderada y con la autoridad dentro de la sala de clase, que no esté eternamente cuestionado. Y alrededor, digamos, el sostén sobre la acción del profesor y la profesora, pero me preocupa el exceso de intervención en las unidades educativas y que se pierde de vista el objetivo inicial, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que está muy deteriorado. Sí. Tema de herramientas, plantea Flavia, capacitación, empoderamiento, que es otro de los elementos que surgen en la conversación. ¿Compartes también esa visión en torno a lo que podrían ser también las futuras soluciones más allá de los planes que surgen? Yo estoy de acuerdo con el punto de volver efectivamente a las cosas básicas, porque también viendo el detalle de la propuesta, de repente hay cosas que uno podría decir quizás son posiciones más ideológicas de un gobierno de turno que posiciones que uno pueda compartir, porque ¿quién puede oponerse a que si vamos a tener colegios que son estatales, sean colegios de calidad? Porque no hay cosa que sea más vergonzosa que sigamos teniendo colegios que entregan una educación de mala calidad y que condenan a generaciones completas a una educación de mala calidad. ¿Y cuál es una educación de mala calidad? Bueno, cuando tenemos niños que están en cuarto básico y no saben leer, cuando están en octavo básico y no entienden lo que leen, cuando están en cuarto medio y sacan menos del puntaje mínimo en la prueba de acceso a la universidad. O niños que no tienen matrícula, que eso es un dolor en el alma de Chile. Qué gran punto que releva Flavia, porque eso no es tolerable, digamos. Bueno, es que en esto estamos de acuerdo, y esto sí que le podemos echar la culpa a este gobierno que tiene 800 niños sin matrícula. Entonces, eso debería ser un drama, pero diario. O sea, todos los días debería estar el ministro de Educación, el ministro Cataldo, haciendo una cadena nacional, como se hacía en el COVID, diciendo cuántos niños todavía quedan sin matrícula y qué está haciendo para que tengan matrícula y cómo estamos asistiendo a esas familias para que se resuelva. Se están adelantando procesos de matrícula para la próxima. Estamos a 7 de mayo. O sea, de todos los que están escuchando hoy día, ¿quién toleraría que uno de sus hijos, que uno de sus nietos, que uno de sus sobrinos no tenga un colegio al 7 de mayo? Eso es intolerable, intolerable. Entonces, cuando se avanza con una reforma como la que se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet, que se prometió que aquí se resolvían todos los problemas, y vemos que se ha generado este drama. Oye, era un drama hacer la fila completa a las 6 de la mañana, pero por lo menos los niños tenían colegio. Ahora ni siquiera eso tienen. Entonces, eso es un drama. Otra cosa que son los básicos, el tema del respeto a la autoridad, del respeto a los profesores, del respeto a los inspectores que cumplen un gran trabajo, el respeto a los directores, el que se entienda que los niños se tienen que formar en el colegio y por lo tanto tienen que formarse en el respeto. Eso es fundamental. Y también otra cosa que es fundamental es que aquellas cosas que no están funcionando, bueno, hay que evaluarlas, porque cuando no esté funcionando hay que hacer planes de acción concretos para cambiarlas. Porque no olvidemos que hasta hace muy poco habían algunos que decían que había que eliminar el CIMSE, que había que eliminar la prueba de acceso a la universidad, que había que eliminar las notas, porque eso estresaba a los niños. No, aquí la verdad es que esos son herramientas, son instrumentos que nos permiten saber si la cosa va bien o no va bien. Y que nos permite después medir también si las medidas que se han tomado han sido efectivas o no. Y las personas merecen, ¿cierto?, que de nuevo el Estado no los revictimice. O sea, miren lo que estamos haciendo. Los más pobres los victimizamos en las listas de espera en salud, los victimizamos con una mala educación, los victimizamos sin darle una protección adecuada y estamos
con un nivel de delincuencia nunca antes visto. Entonces, pucha, es entendible que la gente tenga al presidente con un 24% de aprobación. Pues es entendible que incluso los que votaron por el presidente y que creen que les gustaba el presidente tengan una mala evaluación. Sí. La situación es muy grave. Escuchamos a Flavia porque ahí tocaste varios puntos, no solamente lo que tiene que ver con este tema de la convivencia escolar, sino que además un poco lo que ha sido la estrategia que se llevó adelante en torno a la reforma educacional con el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y también lo que tiene que ver con la forma en que observa la ciudadanía muchas de estas necesidades que tú decías de una u otra forma también está teniendo su correlato en la valoración del presidente. Flavia. Mira, yo otra vez obviamente no me puedo hacer la lesa con que el presidente no es el culpable de este estado de situación de cosas. O sea, Jorge, cortemos eso. Este tema del sistema educativo, sí. Bueno, mal, pues hay que aclararles que no es así, que en 2 años no se empeora el sistema educativo, que efectivamente ha habido un avance en una dirección que no ha dado los resultados esperados, por lo tanto hay que dar un giro. Sí. Creo que sí, yo soy solidaria, digamos, creo que el primer ministro que tuvo este gobierno no fue un ministro adecuado. Ministro Ávila. El ministro Ávila fue un tiempo perdido, digamos. Creo que este ministro actual ha tenido que recoger cuestiones que se habían postergado también y que no se pueden operacionalizar de un rato para otro. Lleva 7 meses, creo, el ministro. Creo que hubo una pérdida de tiempo ahí importante. Pero, y estando de acuerdo con que hay que volver a las normas y que hay que volver al respeto, a un nuevo trato en la convivencia, no solo en las unidades educativas, sino en la sociedad en su conjunto. Naturalmente que también estamos enfrentando un sistema educacional que es muy desalentador. Uh-huh. Vimos la última vez el rendimiento de las pruebas de habilitación para ir a las universidades, donde los niños y las niñas que egresaban este año de los colegios competían con gente que había egresado hacía mucho tiempo y van guardando sus mejores puntajes para postular a las mejores carreras, y el efecto que eso tuvo, digamos, en la generación completa es muy desalentador, porque tú tienes todavía más elitizada la educación, porque los niños que pueden esperar 1 año o prepararse 2 años e ir guardando los resultados, los mejores resultados para entrar a la universidad que quieren, van postergando a los que están egresando y que no van a poder tener 1 año sabático o 1 año con 2 preuniversitarios que le paguen los padres o que los sostengan, y eso también es un sistema desalentador, lamentablemente, porque en este país, por alguna razón, la universidad se ve como una coronación de un esfuerzo familiar. Hay una valoración de la educación universitaria que es muy típica de Chile, porque nosotros deberíamos estar enfocados también sobre la dignidad y la utilidad para la vida y para el proyecto de vida de la educación técnica, y no debería ser una cuestión de un logro social, claro. La educación universitaria, que por definición es de élites y que por definición los talentos son otros los conceptos que se usan, no es solo el que tiene más dinero para llegar ahí. Entonces, también estamos en un sistema que es desalentador. Si ya es complejo para los privados incluso, porque están en este tema de competir con gente que se está sosteniendo en la pirámide por todo lo dinero que les alcance a los papás, tenemos este sistema público que compite en peores condiciones que antes para llegar a pertenecer a esa pirámide. Entonces, creo que esto, la verdad es que el tema que usted propuso es un pretexto para hablar de todo el sistema educativo. Se puede ampliar mucho más. Se puede ampliar mucho más. Y yo solo para volver y por la gentileza... Y para ir cerrando además, porque... Por la gentileza que tuvo usted de poner este tema en conversaciones, que creo que hay que mirar estos programas con mucho cuidado. No vaya a ser que tengamos que volver por fuerza al origen de lo que le da sentido a las cosas. Y para la convivencia escolar, una de las cosas que le da sentido es el sentido de autoridad, pero además el sentido que tiene para uno la educación. Y si uno está en un sistema donde su proyecto de vida no es
viable, es muy desalentador y por mucha intervención que hagamos no vamos a lograr mucho. Flavia Torrealba, presidenta del Partido Regionalista Verde, nos acompañó. Jorge Acosta, director del Programa de Salud y Bioética del Instituto Res Pública. Se nos pasó volando el tiempo. Muy entretenido. Sí, pero tuvimos debate fuera, al aire y fuera del aire durante la música, así que estuvimos súper bien. Muchas gracias, un abrazo y nos encontramos pronto. Chao. Gracias a ambos. Saludo a la militante de la Federación Regionalista, que cumplimos 7 años. Estamos a 100 firmas de ser partido nacional. Así que están cerca, les queda poco.